¿Quién mató a Víctor Jara? El inédito testimonio de un testigo de ese asesinato. De ahí para mí que lo sacó de quicio y le disparó. Descubrimos el paradero del oficial acusado de ese crimen. ¿Usted está enterado que ha sido acusado de la muerte de Víctor Jara? Sí, sí. Intentaron callar su canto a balazos, pero sobrevive. Yo creo que el dictador por encima de todo asesina sus miedos, ¿no? Al asesinar a Víctor Jara lo elevaron al estatus de mártir. La identidad de los oficiales cómplices y los testigos del horror en el Estadio Chile. ¿Quién mató a Víctor Jara? La respuesta. Hace 39 años Víctor Jara fue asesinado en un crimen que no solo se mantiene en la impunidad, sino también en el misterio. La única pista concreta que hay respecto a su homicidio nos trajo hasta Estados Unidos, en busca del hombre que supuestamente lo mató en el Estadio Chile. Lo acusa un ex soldado conscripto que asegura haber sido testigo de esos hechos y que hoy habla por primera vez en televisión. El siguiente es el reportaje de los periodistas Pedro Azócar y Luis Narváez. Yo lo conocía por intermedio de mi amiga, que era una vecina que vivía en la esquina, que ella me invitaba a las peñas. Y ahí lo conocí yo como cantante. Nunca sospechamos que podía haber un golpe, pero sí sabíamos que la derecha algo podía hacer, pero nunca nos imaginamos a tal extremo. José Adís me dijo que están tirando cadáveres, me dijo, a los pies, me dijo, del cementerio. La gravísima crisis económica. Y caminamos por la orilla, para allá, como en el cuarto, quinto panel de murallas que hay aquí. Y me dice la maiga, mira, me dijo, aquí hay cuerpos. Por ahí estaban así, 1, 2, 3 y el cuarto. Estaban boca abajo. Y me dice, ayúdame a darlos vuelta. Entonces los dimos vuelta, como pudimos, los dimos vuelta y los dejamos boca arriba. Y me dice la maiga, saca pasto, me dice, para limpiarle la cara. Me dijo que la tiene llena de sangre. Y saco pasto así y le empezamos a limpiar la cara. Y me dice la maiga, uy, me dijo, este es Víctor Jara. El cadáver fue abandonado por los militares a un costado del muro poniente del cementerio metropolitano, muy cerca de Américo Vespucio con Avenida El Ferrocarril. La última vez que Víctor Jara fue visto con vida estaba detenido en el Estadio Chile. Pero bueno, cuando llegó estaba bien. Estaba bien. Después empezó el interrogatorio. ¿Quién lo interrogó a él? El teniente Arriento. José Paredes Márquez era un joven de 18 años en 1973 cuando se inscribió en el servicio militar. Como conscripto, fue destinado a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, donde lo sorprendió el golpe de Estado. Y nos levantaron como a las 4 de la mañana, del 11 de septiembre. Nos pasan armamento con balas de guerra. Estaba mi general Manuel Contreras y hizo un pequeño discurso, que eso fue todo coordinado. Cuando el hombre se puso a hablar, todos los camiones echaron a andar los motores. Yo me pregunto hasta el día de hoy, le pregunto a cualquier compañero mío, ¿qué dijo Manuel Contreras? Paredes es el único testigo presencial del asesinato de Víctor Jara y hoy romperá su silencio.
conoce la trama interna del Estadio Chile convertido en centro de detención el 12 de septiembre de 1973. Él le tocó andar en las partes importantes. Nosotros no. Él es escolta, ¿no? Que era andar con los superiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ellos sabían todo el manejo que es lo que hacían. Entonces, ellos son los que más tenían más visual para ver qué cosa pasaba. Y lo que pasó en ese recinto a partir de ese fatídico martes 11 de septiembre marcó no solo a los prisioneros políticos de la dictadura, sino también a los conscriptos, obligados por los oficiales a actuar como custodios. ¿Cuál fue la orden más difícil? Querían que matara a una persona que no... una mujer. No sé el cagüín que tenían ellos con ella, no... si la violaron, no tengo idea. Y habían dado una orden de libertad para esa mujer. Váyase, nada más le dijeron, por la calle. Y a mí me dan la orden de disparar. Yo no tenía bala pasar en ese tiempo, en ese momento. Pelado, tal por cual, dispara. No, pues no dije yo, no voy a disparar. Dispara, pelado, 3 veces, dispara. No voy a disparar, pues. La mujer estaba embarazada. Y no disparé. No disparé. Ahí la siguieron para allá un oficial. Y ahí se me perdió de vista a mí. No sé si lo mató a la puerta o la dejó irse. Lo conocí porque él estuvo en Santiago y después cuando de Santiago volvió para acá venían todos medio enfermos ya de allá. Porque venían todos medio con... Ahí le pusieron los locos. Porque venían todos medio locos, que tenían que haber visto algo. Ellos tenían su mundo aparte. Ellos dormían con su fusil cargado. Ellos vivían ensimismados en su mundo. Vivían encerrados. Encerrados como en el Estadio Chile, que se constituyó como el primer centro de detención masiva en la capital por orden del entonces jefe del Comando de Apoyo Logístico y Administrativo del Ejército, CAE, el general Arturo Viveros, quien encargó el mando al coronel Mario Manríquez Bravo. Los primeros detenidos provenían de la entonces llamada Universidad Técnica del Estado, la actual USACH, alumnos, profesores y funcionarios que se mantuvieron al interior de la Casa de Estudios, lugar donde ese día el presidente Allende anunciaría un plebiscito para definir la continuidad de su gobierno. A la gente de la Universidad Técnica en la práctica nos correspondió inaugurar este estadio. Nos empiezan a sacar desde la universidad al mediodía del día 12. Este estadio tenía una cantidad importante de personas, yo diría a lo menos unas 3.000, si es que llegamos a ser 5.000. El asalto a la Universidad Técnica lo dirigió el entonces capitán Marcelo Moren Brito, hoy condenado por los innumerables crímenes que cometió como agente de la DINA, el principal organismo represivo de la dictadura durante sus primeros años. Entre su contingente había conscriptos del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio. José Paredes era uno de ellos. Muchachos, puros muchachos nomás, universitarios. Sí, yo saqué a 4 compañeros, 4 vecinos míos de aquí de San Antonio, inclusive de mi cuadra. Y decían a mí, Paredes, ¿qué pasa? No sé, porque ustedes tienen que saber, porque por algo los tomaron detenidos. Yo sabía que tenían idea de izquierda. Y de ahí se los llevan al Estadio Chile. Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica, era parte de la plana docente de esa casa de estudios y además participaría en el acto que Allende tenía programado para el 11. Las autoridades de la UT dimensionaron la gravedad de los hechos durante un encuentro con el rector. Él llamó a una reunión a su gabinete, a varios de los vicerrectores, y me tocó participar ahí a mí,
Y de ahí nosotros vimos el bombardeo a La Moneda. Cecilia Coll, jefa de la sección artística de la universidad, se reunió con Víctor Jara esa mañana. En este momento la resolución es que nos quedamos en la universidad. La gente se va a quedar en la universidad. Entonces, ¿y qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Y él pensó que tenía que quedarse, obviamente. Yo también pensé lo mismo, pero la verdad es que era una resolución de él, ¿no? A medida que transcurrían las horas, la situación era más tensa. Unas 600 personas resolvieron, como Víctor, permanecer en la casa de estudios. Él vino aquí porque, no solo porque venía a cantar, él vino porque estaba comprometido con el proceso, sin ninguna duda, ¿entiendes? Entonces se quedó. Él habló con la John y le dijo, estoy aquí y aquí me voy a quedar. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Esa fue la última vez que Víctor Jara habló con su esposa Joan. Durante el sitio militar a la universidad, cantó para animar a quienes como él permanecieron ahí en rechazo al golpe de Estado. Héctor Herrera tenía 23 años el 11 de septiembre de 1973 y era funcionario del Registro Civil en Santiago. Hoy vive en Francia y por primera vez hablará en televisión. Es que es gracias a él que Víctor Jara no es hoy un detenido desaparecido. Nos abren las puertas y entramos al infierno, que era demasiada gente. A mano derecha mía al fondo había una puerta que se abría de vez en cuando, entraba un camión y botaban los cuerpos. Adultos, personas de edad, jóvenes, hombres maduros, muchos jóvenes, niños, mujeres, sí, y había un grupo también largo, de haber sido 25 a 30 personas, yo no las conté, que pregunto yo al director de ahí, de un médico del Instituto Médico Legal, que seguía dando instrucciones también, le digo, a este grupo lo tomamos, no, porque son todos extranjeros. Y le digo yo, entonces ellos están desnudos y rapados al cero, para la autopsia. El doctor me dice, no, este grupo llegaron todos ya rapados y desnudos, ya estaban muertos ya. Pero no es necesario que le tomen las huellas. A esa gente no se le tomó las huellas. La descripción corresponde al interior del Servicio Médico Legal de Santiago los días posteriores al golpe. Héctor fue asignado como dactilógrafo del Registro Civil para tomar las huellas de los muertos que llegaban al recinto. Y eso era el estacionamiento. Normalmente ahí entraban las ambulancias o las carrozas para dejar cuerpos o para retirar. No eran las salas de la morgue propiamente tal, porque ahí habían después los pasillos, porque yo fui a ver para adentro, en los pasillos, en las mesas donde se hacen las autopsias, un cuerpo hacia arriba o hacia abajo, y abajo el médico tenía que pasar entre otros cuerpos que estaban en el suelo también, en la escalera, a orilla de la escalera. Entonces, contar era imposible. No hay registro de cuántos cadáveres pasaron por el recinto. En el estacionamiento, agolpados, hay uno que llama la atención de un colega de Héctor. Quilco me llama y me dice, Héctor, tenemos un compañero nuestro. Es Víctor Jara, yo creo. Está muy en penumbra en el lugar, vamos. Yo lo veo, yo le digo, ¿se parece? No creo, no puede ser. No creo que sea él. ¿Se parece mucho? Sí, porque estaba muy lleno de tierra, tenía una ropa, seguramente le había empestado un vestón que no correspondía a la idea del personaje que teníamos nosotros, un hombre de televisión. Entonces le tomamos la huella y ahí yo tomo una primera decisión. Yo me escondo esa ficha en la camisa. Con las huellas se reúne con una funcionaria amiga en el Registro Civil para confirmar la sospecha. Y le digo que le voy a pasar sobre la mesa una tarjeta que yo creo, casi seguro que es Víctor Jara, y que ella tiene que confirmármelo y me tiene que hacer el gran favor no decirlo a nadie. Y se va y en cosa de 10 minutos vuelve al lugar de trabajo donde yo estaba con otra ficha, con otro material, y me dice, la ficha que está abajo es la de él, no hay ninguna duda, es él.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. La ciudad sitiada por los militares, el registro civil intervenido, Víctor Jara asesinado y su cadáver perdido entre cientos de cuerpos sin nombre, sin identidad. Una de las cosas que me ayudó a mí, como mis 23 años y joven, como tú dices, en aquellos años, claro, era evidente, de soportar y hacer ese tipo de trabajo, fue que esa gente, el 4 de septiembre habían estado conmigo en la Alameda saltando. Eran gente mía. Fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número Y eso me quedó a mí y yo los tomaba con la ternura la más posible que yo pudiera darles, ¿no? en la forma más drástica, en el lugar mismo de los hechos. La primera vez que tenía contacto con cuerpos muertos, ¿no? Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile, y Director General de... Pero yo pensaba que toda esa gente, alguien lo estaba esperando y que yo tenía esa responsabilidad, no sé, que me dieron, era que en 2 días más, al otro día, en unas 24 horas, se iba a saber exactamente que esos cuerpos, quiénes eran y dónde vivían, y que habían padres y niños, o alguien que lo estaba esperando, un hogar estaba esperando en Santiago. Joan Turner, la esposa de Víctor Jara, era una de esas personas que estaba esperando, no un cadáver, sino que liberaran a Víctor, que sabía estaba preso en el Estadio Chile. Héctor decide buscarla. Porque ya tenían en la ficha de estiloscopía que él era casado con Joan Alice Turner Robert. Yo me memorizo ese nombre y me voy a la letra T y hablo con una amiga. Entonces ella me confirma, me saca la ficha de Turner Robert, Joan Alice, y la sacamos y ahí confirmo que la dirección es la misma, felizmente era la misma. El 18 de septiembre de 1973, Héctor sale muy temprano rumbo a la casa de Joan, que estaba sola con una amiga junto a sus 2 pequeñas hijas. Cree que yo vengo saliendo del Estadio Chile. Y de ahí yo empiezo a entender que yo tengo que dar por primera vez en mi vida una noticia, la muerte del ser querido, del padre, de sus hijas. Ya no era el personaje, el cantautor, ahí era el marido, el hombre de la casa. Entonces empiezo a tomar la decisión que tengo que decirlo, o sea, no hay ninguna otra alternativa. Y le anuncio la muerte de lo que yo estaba haciendo, ¿no? De que, por qué venía yo ahí, y les traigo la noticia de la muerte, que ya está, que está muerto, que está en la morgue. Reacciona con una gran emoción, llora en mis manos, tratando de ocultar esa pena tan terrible a sus propias hijas que estaban, o sea, estábamos separados por unas escaleras arriba. Y se repone y sube arriba. Yo le digo que yo ahí tomo la decisión de ayudarla. Ayudarla implicaba un alto riesgo. Controles militares en la ciudad y el cerco en torno al servicio médico legal parecía infranqueable. Antes de partir de la casa yo le hago una descripción a ella del lugar donde yo la iba a hacer entrar. Le digo que tenía que tomar la decisión ella, que tiene 2 hijas, que a ella decidir, que no soy yo que debo decidir, porque tiene 2 hijas ahora, está sola, y que donde va a entrar yo la voy a entrar clandestinamente a ese lugar. Resultado de que a ella yo le describo todo este infierno, le digo que vamos a tener que saltar cadáveres uno por otro a llegar al lugar donde él está, que va a haber mucha sangre, pedazos de cerebro en el suelo, porque hay gente que, no sé, recibió un balazo grande y estaba con la cabellera abierta. Entonces era el infierno, o sea, para una mujer encontrar así a su marido. Entonces, además, yo le advierto de que no va a tener el derecho a llorar, ni gritar, ni nada cuando lo vea.
un asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Asesino! Estas imágenes corresponden a una funa realizada por organismos de derechos humanos y expresos políticos a Edwin Dinter Bianchi, un exteniente del Regimiento Blindado número 2 del Ejército, que para muchos es el Príncipe, un siniestro personaje que se grabó en la retina de todos quienes estuvieron presos en el Estadio Chile. ¡Años después venimos a sacar la chucha igual! ¡Así va a pasar siempre! ¡Toda la vida va a pasar igual! ¡Siempre va a pasar así! ¡Siempre! ¡Porque nunca vamos a olvidar! ¡Nunca vamos a olvidar! Señor, por favor, ¿qué le he hecho yo a nadie? Por favor. ¿Quién mató a Víctor? ¿Quién? ¡Va a pasar así! Yo quisiera, yo ruego a Dios para que se sepa. Por favor, tómalo, Nachi. Le va a pasar a lucir el brazo. Mira lo que me hizo. ¡No me refrigues! No le pega a la mujer. Yo no le pegamos a nadie. Sale, Este es el asesino de Víctor Jara. Por favor. ¿Qué es esto? Cuidado. Edwin Dinter Bianchi, el príncipe, teniente del ejército, asesino de Víctor Jara. Edwin Armando Roger Dinter Bianchi, con el agravante actúa el 19 de junio de 1973. Actúa el 19 de junio de 1973 en el tanquetazo contra el gobierno del Estado Popular, en el cual resultan muertas más de 20 personas, entre ellos el camarógrafo argentino Leonardo Henry. Ahí tienen al asesino de Víctor Jara. En esa galería, cuando va pasando un clase y de pronto no sé lo que habrá ocurrido, pero cuando yo veo, hay un forcejeo en donde el detenido está tratando de evitar que le golpee con el fusil. Entonces el soldado pesca el fusil y le pega un culatazo al... Yo estaba cerca de él, yo estaba viendo eso. Y se cae el tipo de frente, pero con un golpe en la cabeza muy fuerte, que se sintió fuerte, incluso se rompió la culata del fusil. Hasta que en un momento vemos a este oficial, al príncipe, que pasa corriendo por el pasillo con un fusil en la mano, ¿ya? Que la gente lo ubicó como un fusil, un Mauser, se llama, y lo agarra del cañón y le da el golpe, qué sé yo, de gracia a este tipo, qué sé yo, y ¿cómo se llama? Y ya ahí no se movió más. Este mismo oficial, relatan testigos, fue el primero que se dirigió a los detenidos del Estadio Chile desde las graderías. Allí es donde el príncipe hizo su gran show, digamos, al hablar sin micrófono. Y la cloaca latinoamericana me escucha, y la cloaca latinoamericana, que era, digamos, los latinos que estaban ubicados en esa galería, sí escuchamos, y los de allá me escuchan, sí escuchamos, y los de allá, sí también escuchamos. Soy un príncipe. Tengo buena voz, tengo voz de príncipe, sí. Y por eso le pusimos el príncipe. Por eso que él cobra notoriedad, digamos. Con autoridad, porque aparte, o sea, tiene todos estos hechos, qué sé yo, de ser el primer hombre que nos habla, qué sé yo, al conjunto, de ser un personaje muy histriónico, además, que en algún momento, qué sé yo, se saca el casco, qué sé yo, y lo tira, qué sé yo, porque él puede actuar a rostro descubierto, qué sé yo. Entonces hace una serie de cosas así, digamos, que uno lo mira, qué sé yo, y este no es la imagen que uno tiene de un militar hablando.
Edwin Dimter había participado a fines de junio del 73 en el llamado Tanquetazo, un ensayo frustrado de golpe militar en el que murieron 22 personas, entre ellas el camarógrafo sueco Leonardo Henriksen, que grabó su asesinato. Tras el fallido intento golpista instigado por civiles del movimiento derechista Patria y Libertad, liderado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, Edwin Dimter, junto a otros oficiales, incluido el cabecilla del grupo, el teniente coronel Roberto Super Onfray, fueron detenidos. Pero el 11 de septiembre todos salieron en libertad para sumarse al golpe de Estado que lideró Pinochet. Es un hombre que se notaba que venía con mucha rabia. Y claro, y después en algún momento él señaló de que él había estado detenido y que estaba preso y que lo habían soltado recién. Esa rabia, dicen los prisioneros del Estadio Chile, la descargó contra ellos. Su voz profunda, su violencia verbal, física y psicológica lo hicieron inolvidable. Nos cortaban las luces y empezaban a disparar haciendo simulacro. Y nos advertían de que la instrucción que ellos tenían es que si llegaba a producirse el que vinieran fuerzas a liberarnos, a nosotros, la orden que ellos tenían es que primero nos mataban a todos nosotros y después salían a enfrentar, digamos, lo que era la amenaza externa. Pero lo peor no ocurría en las graderías del estadio, sucedía abajo, en los camarines subterráneos, un lugar al que entraban solo los oficiales y contados conscriptos, como José Paredes, uno de ellos. Camarín ahí te podían tener un compadre colgado un día entero, así desnudito, ¿no? ¿Y por qué mirabas todo eso? ¿Por qué se veía? Porque yo tenía que cuidar a los hueones. ¿Y les podías hablar? No, no podíamos. ¿Te hablaban ellos? Sí, o pedían, puta, que por favor le pegaran un tiro, ojalá, para no sufrir tanto. Si les daban. Les daban fuerte. En base a testimonios como este, la justicia avanza en cerrar el círculo y ya es posible determinar la identidad de los oficiales supuestamente involucrados, no solo en las torturas, sino también en el asesinato de Víctor Jara. A Víctor Jara lo vi al comienzo, lo vi ahí. Después lo encontré entre las dos puertas, había una silla y estaba él ahí. Tenía unas heridas aquí en la frente y gotas de sangre. Muchos detenidos dan testimonio de la presencia de Víctor Jara en el Estadio Chile y hablan de las torturas a las que fue sometido. Por primera vez, un conscripto que las presenció las relata. ¿Cómo está él? Bueno, cuando llegó estaba bien. ¿Ya? Estaba bien. Después empezó el interrogatorio. ¿Quién lo interrogó a él? El teniente Arrienta, con otros compadres más. Si me pregunta, por eso no tengo idea cómo se llaman. ¿Cómo fue el interrogatorio? ¿Fue muy violento? No, primero empezaron suavecito, a los caballeros. El hombre tenía, bueno, por lo que sé yo ahora, tenía su... tenía su nombre, ya el hombre tenía su cartel. Y ahí ya se fueron subiendo de tono, ya. Entonces me dijo a mí, Paredes, me dijo, loco, me dijo aquí, no sé, a uno trabajan psicológicamente los jefes. Aquí o se va uno, o lo vamos dos, o lo vamos todos. Pero... ¿Qué vale? Y yo, ¿qué pasa, mi teniente? No, este bueno es extremista, bueno, mejor hizo un contacto, van a venir para acá, los van a atacar. Tratan de cagarle la mente a uno. Ya, pues, pasa bala nomás. Ya, pues, está pasada la bala, a este hay que matarlo nomás. Ya, pues, de orden. De acuerdo al testimonio de Paredes, entre 4 a 5 oficiales torturaron a Víctor Jara. Algunos de los prisioneros del Estadio Chile afirman que fue el príncipe quien los separó del resto de los detenidos para llevarlo al subterráneo, por lo que siempre apuntaron a él como el homicida, pero hoy los antecedentes van en otra dirección. Paredes asegura que fue testigo del asesinato y que sabe el nombre del oficial que lo cometió.
Me he olvidado de nombre de compañero, me he olvidado de mi comandante de Juárez, que es un cabo, y de mi teniente Barrientos nunca me voy a olvidar. ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué le dijo? Él me dijo, yo soy tu padre, dijo. Yo me llamo Pedro Pablo Barrientos Núñez, y yo nunca me voy a olvidar. Y cuando me encuentro con algunos compañeros en San Antonio, me dicen, ¿y tu papá? Está en Estados Unidos, le digo. Luego, el cobarde asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile. Unos golpes corrientes que le dan, salían los gritos hacia afuera, ¿sí? Y las respuestas del oficial acusado por el testigo de ese crimen. No conozco el Estadio Chile y no sabía de lo que era el cantante Jara. Por años, la investigación apuntó a establecer la identidad de un militar apodado El Príncipe, a quien muchos indicaban como el autor del homicidio de Víctor Jara. Sin embargo, durante el proceso apareció otro nombre, Pedro Pablo Barrientos Núñez, cuyas características no coinciden con las del mítico oficial. En 1973 era teniente y desde los años 90 vive aquí en el estado de Florida, en Estados Unidos. Con ese dato comenzó nuestra búsqueda. Hemos llegado a la ciudad de Orlando, vamos a comenzar nuestra búsqueda. Venimos tras los pasos de Pedro Pablo Barrientos Núñez, chileno, ex teniente de ejército, nombrado en el proceso por la muerte de Víctor Jara. Y tenemos varias direcciones de él, así que vamos a comenzar nuestra búsqueda. El primer destino es Winter Springs. Ahí figura el último domicilio conocido de Barrientos. El 2010, la justicia chilena envió un exhorto a Estados Unidos en el contexto de la investigación por el homicidio calificado de Víctor Jara. Y sabemos que el FBI lo interrogó hace menos de 2 semanas. Hemos llegado a la dirección, la casa supuestamente sería donde está estacionado ese auto celeste. En nuestro primer paso por el lugar nos hemos dado cuenta que hay una familia que está almorzando al parecer, pero no hemos podido identificar sus rostros, así es que vamos a quedarnos esperando a ver si podemos tener un acercamiento mejor. Muy pronto vemos a un hombre dentro del domicilio. Esperamos varias horas a que salga y lo interceptamos cuando eso sucede. ¿No es don Pedro Barrientos? No. Ah, ¿pero habla español? Sí. Sí, y lo conoció, lo estamos buscando de Chile. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo me mudé este fin de semana, yo tenía el teléfono de él. Perdí el teléfono el fin de semana y no me puedo comunicar con él. ¿Y usted no sabe si se quedó en Estados Unidos, se habrá ido a otro lado? Él se mudó para... Tengo entendido que él tiene unas casas en Daytona. Con esta nueva pista viajamos a Deltona. En una oficina equivalente al conservador de bienes raíces, buscamos propiedades a nombre de Barrientos. We are looking for a person. We are from Chile, South America, and he's Chilean. We had his last address, and we went there to La Vista Street. Okay, I can look it up to see. What's his name? Perfect. Pedro Barrientos. Rápidamente, nuestra búsqueda arroja una nueva dirección. Es la casa de una ex esposa, lo que nos permite dar con su paradero. Pedro Pablo Barrientos Núñez egresó como alférez de la Escuela Militar en 1968. Esta es una foto de él publicada en la edición de ese año de la revista 100 Águilas, editada por el Ejército.
En 1973 es teniente de la Compañía de Combate del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, bajo el mando del general Manuel Contreras Sepúlveda, quien posteriormente asumió la dirección de la DINA. La madrugada del 11, Barrientos viajó a la capital como parte del contingente destinado a apoyar el levantamiento de las Fuerzas Armadas. De ahí pasamos directo a Santiago, sin saber para dónde íbamos. Llegamos a Arsenales de Guerra como a las 7 de la mañana. Y de ahí nos cuentan a lo que íbamos. Y ahí ya dijeron a ustedes, les toca ir al Estadio Chile, a hacer el primer cordón de prisioneros. Ya partimos, los llevaron, no que nosotros no vamos a decir, yo no voy nada, vamos nomás. José Paredes Márquez, como conscripto, fue asignado escolta del teniente Pedro Barrientos. Esto le permitió acceder a lugares del Estadio Chile donde no todos podían entrar. ¿Y qué función cumplía el teniente Barrientos? Tenían como unas fichas ellos, de todos los detenidos, donde trabajaban, que eran casados, separados, viudos. Hacían como un consejo de guerra dentro de ellos. Se ponía teniente Barrientos, el capitán Montero y otros personajes que no me acuerdo de ellos, de otras instituciones. Y ahí hacían como un jurado chico. Paredes surge como testigo en 2009, cuando la policía buscaba a los conscriptos de Tejas Verdes para interrogarlos. En esa oportunidad entrega nombres de oficiales que, según él, están implicados en el crimen de Víctor Jara. Menciona a Nelson Jase Macei, Pedro Barrientos Núñez y a Jorge Smith Gumucio. Aseguró ser testigo del asesinato y que un oficial apodado El Loco fue quien le disparó a Víctor Jara y luego le ordenó rematarlo. Posteriormente, en su primera declaración judicial, reitera la nómina de oficiales presentes en el crimen y acusa al teniente Jorge Smith de ser el homicida. Paredes fue procesado, incomunicado y detenido. En los careos cambió su testimonio, negando incluso su presencia en el Estadio Chile. ¿Quién soy yo? Contra un guan que tiene 4 jinetas, 4 estrellas. No hay nadie. ¿Están todos presos? No, todos no. ¿Por qué los que dan las órdenes? Usted sabe que los tenientes, los sargentos, el capitán se arreglan y después se tapan entre ellos. Entonces uno no gana nunca. Lo que gana uno se puede ganar unos par de balazos o que lo metan preso. Manuel Chaura también estuvo en el Estadio Chile y, al igual que Paredes, por el daño, los traumas y el miedo, se resiste a recordar. Y ahí fue duro porque la gente ahí fue tratado mal, pues fueron tratados como animales. Aquí en un principio se respiraba miedo, se respiraba el miedo. Yo he dicho, llegué a sentir el olor del miedo aquí en el Estadio Chile. El miedo tiene un olor y yo lo percibí. Y seguramente también yo emanaba ese propio olor, digamos, lo que era la incertidumbre, lo que era una situación de tanta tensión como la que vivíamos. Pero el terror total no lo percibieron quienes estaban en la zona de la cancha o las graderías. Era en los camarines donde el miedo se respiraba. Yo caminaba para allá para acá. Escuchaba un camarín, escuchaba los lamentos de acá, los lamentos de allá. Unos golpes corrientes que le dan. Ahí salían los gritos hacia afuera. ¿Sí? Ahí, impotencia nomás, pues, no podía hacer nada por el hombre, están torturando. Yo veía sacar gallos en una hueá de ambulancia que los tiraban como palos y los cargaban, los sacaban para afuera, pero no sé para dónde los llevan. Esa hueá es cierto. Esa igual, esa las vi. Pero eso lo saben los puros jinetianos. Y siempre se cubren las espaldas, no como uno no tiene respaldo, ¿quién lo respalda? Sino uno mismo, ¿no?
Víctor Jara estuvo aislado en esa zona desde que llegó detenido, pero en un momento pudo salir a la cancha. Víctor Canto fue uno de los que pudo hablar con él. Yo no voy a salir de esto. Y me lo decía con una serenidad. No estaba muerto la risa, ni nunca fue un héroe hacer esto. Pero tenía una convicción absoluta de que él no salía de esto y tenía un gran dolor por el país. Él era un tipo que estaba muy convencido que el gobierno de la Unidad Popular estaba derrotando políticamente a la derecha. Y me dijo, si no fuera así, me dijo, estos nos sacan a los perros a la calle. Su destino estaba sellado, y lo sabía. Una orgánica militar jerarquizada había resuelto asesinarlo. Los prisioneros estiman que el 15 de septiembre los trasladaron al Estadio Nacional. Fue la última vez que vieron a Víctor con vida. Pero ¿quién mató a Víctor Jara? ¿Quién ordenó su muerte? Los conscriptos de Tejas Verdes que estuvieron en el Estadio Chile aportaron pistas que apuntan a la nómina de oficiales presentes durante el interrogatorio en que fue asesinado. Osiel Núñez era parte del último grupo, de no más de 50 personas que abandonó el recinto. El día sábado 15, ya anocheciendo, se empezó a constituir lo que sería la última fila de los detenidos que salíamos del estadio. El jefe del recinto, Mario Manríquez, fue quien recibió una orden para separar y ejecutar a 3 prisioneros. En un momento determinado, un oficial empieza a recorrer la fila esta fila de detenidos y que de delante saca a Danilo Bartunín, médico personal de Allende, y después saca a Víctor Jara. Pasó también frente a mí y continuó hacia atrás. Hacia atrás nosotros no podíamos mirar, pero por testimonio de Danilo Bartunín sacó también a Litré Quiroga. A ellos 3 quedaron fuera. Hasta ahora se sabe que esa orden vino desde un consejo de guerra que funcionó en el edificio de las Fuerzas Armadas a pocos metros del bombardeado Palacio de la Moneda. Y después a nosotros nos hacen caminar en la dirección ya de la salida del Estadio Chile. Cuando yo lo hago, puedo ver que acá, un poco al interior de esa puerta, está Víctor, mirando la fila que nos vamos yendo. Yo le miro, nos miramos y nos sonreímos o hicimos una mueca como una sonrisa, en la cual en definitiva se reflejaba la resignación por un lado, y yo diría que también estaba cargada de una profunda tristeza. Y después tuvimos que seguir nuestro camino, en definitiva, al camión que nos esperaba aquí al lado derecho en la calle para conducirnos al Estadio Nacional. Esa fue la última vez que vi a Víctor. El Consejo de Guerra que habría ordenado el asesinato de Víctor Jara estaba a cargo de los mismos que ejecutan el golpe de Estado. Yo sospecho, y yo creo que el país también sabe, que esta orden vino desde el Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa sale la orden para matar a la gente de la Moneda, y yo debo suponer que de ese Ministerio de Defensa también viene precisamente la orden de matar a los prisioneros más prominentes. Víctor era un sujeto muy importante para los miembros, ¿verdad?, de la jefatura militar, y por ahí vino la orden para eliminarlo. El mando de este consejo lo encabeza el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Herman Brady, comandante de la guarnición militar de Santiago. Desde este consejo, la orden fue derivada al jefe de la agrupación de combate Santiago Centro, el coronel Sergio Arellano Stark, junto a sus principales oficiales, Pedro Espinosa, Marcelo Moren Brito y Armando Fernández Larios, entre otros. Y es que al parecer la caravana de la muerte comenzó mucho antes de ser conocida. Hoy tenemos 5.000 testigos, 5.000 civiles presos del Estadio Chile.
Todos en su gran mayoría vieron a Víctor Jara, vieron cómo lo torturaban, cómo lo golpeaban, cómo lo maltrataban, porque Víctor fue tratado como un trofeo de guerra. El ejército de Chile sabe que el caso de Víctor Jara le va a seguir causando mucho daño como institución. Y la única manera de que el ejército de Chile pueda reivindicarse en la participación de sus miembros en este crimen es entregando la verdad. Comunicada la sentencia en el Estadio Chile, los 3 prisioneros, Víctor Jara entre ellos, son nuevamente conducidos a los camarines. Y acá es donde por más de 39 años la pista estuvo perdida. Con el estadio prácticamente vacío, el relato de José Paredes toma sentido cuando sostiene que varios oficiales ingresan al camarín donde estaba Víctor Jara. Será uno de ellos el que jale el gatillo asesino. No, estaba todo machucado los muchachos. Bien machucado. ¿Pero lo tenían sentado, de pie, amarrado? No, lo tenían sentado. Tenían unas camillas que son de campaña del ejército. Ahí lo tenían. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. ¿Y quién le dispara? Barrientos. ¿Y cómo le dispara, José? A quemarropa casi. Como que lo había llenado ya el hombre, ¿cachai? Porque el hombre no lo respondía. ¿Me entiendes? No le respondía el muchacho. Muchacho, yo no sé qué edad tendría. Creo que es mayor que yo. O era mayor que yo. De ahí para mí que lo sacó de quicio y le disparó. Pues. Es la primera y única vez que un testigo directo indica un posible asesino. Las dudas y los miedos quedaron atrás. Ahora solo queda esperar si ese teniente, Pedro Barrientos, enfrentará a la justicia chilena y la Cámara de En la Mira. Sabemos que este ex oficial se dedica a la compraventa de autos que envía a la zona franca de Iquique y será el argumento para dar con su paradero actual. Hemos dado con una pista muy importante, la dirección que tenemos efectivamente era la casa de la ex esposa de Pedro Barrientos. Dijimos ahí que queremos comprarle un auto, lo llamaron y viene en camino, así es que lo estamos esperando. Pedro, ¿cómo le va? Soy Macarena Pizarro de Chile, del programa En la Mira del canal Chilevisión. Sí, dígame. Queríamos preguntarle, ¿usted está enterado que ha sido acusado de la muerte de Víctor Jara? Sí, sí. ¿Recibió un exhorto por parte de la justicia chilena? Exacto. ¿Y cuál fue su respuesta respecto a esta afirmación de que usted habría sido quien apretó el gatillo de la bala que mató a Víctor Jara? Realmente eso no es cierto. Yo nunca he estado en el Estadio Chile, no conozco el Estadio Chile y no sabía de lo que era el cantante Jara en esa época. ¿Fue teniente usted del ejército chileno? Lógico, fue teniente. ¿Del regimiento Tejas Verdes? Exacto. ¿Y no fue ese regimiento justamente el que fue al Estadio Chile? Bueno, ese destacamento, el destacamento bronce, no estuvo en el Estadio Chile. Nosotros estuvimos en arsenales de guerra y estuvimos en la parte este de la moneda. ¿Conoce usted el conscripto José Paredes? Él dice que era mi guardaespaldas. Yo no podría asegurar si es él el que realmente era mi guardaespaldas. Son 39 años. ¿Está dispuesto a ir a Chile a enfrentar a la justicia? Bueno, depende. ¿De qué? Yo no tengo que enfrentar a justicia, porque yo no he matado a nadie. Yo no estaba en el Estadio Chile. Pero si es así, entonces no tendría por qué tener ningún temor. Ya, por eso que yo he ido varias veces a Chile. Pero ahora no, lisa y llanamente no voy a ir. La última vez que Pedro Barrientos estuvo en Chile fue en 2009, mismo año en que José Paredes lo implicó en el crimen. Desde esa fecha no ha regresado al país. Más adelante confrontaremos su versión con la de otros oficiales implicados en el caso y veremos las contradicciones que existen entre ellos.
Barrientos asegura que solo supo del Estadio Chile tras los cargos presentados en su contra. Y respecto a lo que ocurrió en el Estadio Chile, ¿también se enteró? Bueno, me enteré hace 3, 4 años cuando apareció lo de Paredes, realmente. Pero no me refiero a que usted esté nombrado, sino que al hecho de que en el Estadio Chile habían ocurrido fíjese. torturas, asesinatos. No, nada, porque yo nunca estuve en el Estadio Chile. Y tampoco en su regimiento se hablaba del tema porque ellos habían participado en el Estadio Chile. No tengo idea si participaron en el Estadio Chile, porque yo me regresé en noviembre. Después de eso yo ya no tuve... Pero estamos hablando de septiembre, del día 12 de septiembre. Lo que pasa, mira, el 12 de septiembre... El 12 de septiembre habrían sido trasladados hacia el Estadio Chile. Eso lo ¿Usted participó en ese traslado? Exacto, sí. No, al Estadio de Chile no, señorita. No. Al Estadio de Chile no. Nosotros fuimos trasladados a arsenales de guerra. ¿Ninguna parte del regimiento de Tejas Verdes estuvo en el Estadio Chile? Lo que yo sé, yo no estuve en el Estadio Chile. O sea, ¿Pudo haber otros oficiales y otros conscriptos de Tejas Verdes en el Estadio Chile? Tal vez, pero de lo que yo sé, nunca yo he estado en el Estadio de Chile. Edwin Dimter, ¿lo conoce? Oh, ya, lo conozco. ¿Y él dice haberlo visto en el Estadio Chile? No. ¿Qué querría él involucrarlo en el proceso? No tengo idea, pero aquí la verdad tiene que salir. O sea, la verdad tiene que salir y realmente, como yo digo, yo no tengo nada que ocultar, realmente. Yo no he matado a Víctor Jara, yo no estuve en el Estadio de Chile y eso lo pueden corroborar los oficiales que estaban conmigo. ¿Cómo quiénes? ¿A quiénes podemos preguntarle? Bueno, al comandante de la... Yo era un teniente, no era un... Y en el ejército existe una jerarquía de mando. Entonces, realmente... ¿Pero habrá algún oficial que haya estado con usted en arsenales de guerra que pudiera atestiguar que usted no estaba? Muchos oficiales, estaba el mayor Rodríguez Fainé, estaba el capitán, en esa época era capitán Montero, hay otro que se murió, después teniente Garcés, estaba yo y realmente después no me acuerdo. ¿Podrían ellos atestiguar que usted no estuvo en el Estadio de Chile como asegura? Claro que sí. Ya, porque yo nunca he estado en el Estadio de Chile. Yo pongo mis manos al fuego por eso. Ubicado ya e interrogado por el FBI, una de las obligaciones de la justicia chilena es determinar si pide su extradición. Cuestión difícil, ya que este ex oficial del ejército es hoy ciudadano estadounidense. Sin embargo, Pedro Barrientos no habría estado solo cuando Víctor Jara fue asesinado. No puede haber un oficial del ejército que haya estado en el Estadio Chile entre el 11 y el 18 de septiembre del año 73 que no sepa que ahí se interrogó, torturó y asesinó a decenas de personas que se encontraban detenidas en ese lugar. El lugar de interrogatorio, tortura y muerte, dispuesto para eso en el estadio, eran los camarines y los subterráneos del estadio. En torno a la muerte de Víctor, desde hace años, aparecen en el proceso 6 oficiales del Ejército de Chile. Ellos son Jorge Smith, Edwin Dimter, Raúl Jofré, Nelson Hasse, Pedro Barrientos y Luis Ernesto Betke. Para nosotras, ellos son o autores, o cómplices, o encubridores del horror que ahí se vivió, y en particular de la muerte de Víctor. Así también pensamos que entre ellos hay quienes saben desde dónde emanó la orden de asesinar a Víctor Jara y a Litre Quiroga.
El 18 de septiembre de 1973, Joan Jara, ya informada de la muerte de su esposo, cruzó la capital en compañía de Héctor Herrera, funcionario del registro civil en ese entonces. El cadáver de Víctor Jara lo encontró la señora Mónica Salinas en las proximidades del Cementerio Metropolitano de Santiago y desde ahí fue trasladado al servicio médico legal. En este lugar, entre cientos de cuerpos, lo reconoció Herrera, quien avisó a Joan. Juntos intentarían retirarlo para darle sepultura. Entonces yo sabía que esos dos militares nos iban a controlar la entrada, pero como me conocían como funcionario, había esa posibilidad que entraran. Logramos entrar en la Avenida La Paz. Lograron flanquear también el acceso al servicio médico legal y buscaron el cuerpo entre los cadáveres agolpados en el estacionamiento. Yo le comento que lo vamos a encontrar en el suelo, que está vestido, que está lleno de tierra, muy sucio, porque parece que lo botaron en alguna parte. Le digo, yo en ese momento no tenía idea cómo había sido la historia de él antes. Y entonces ella me escucha atentamente todo esto. Y ahí yo le hago prometer también que ella nunca me tiene que nombrar a mí. Y ahí ella entra a lo que yo le había descrito, ese estacionamiento lleno, pero lleno de cadáveres. Y habían otros grupos, y entramos y lo llevo al grupo. Ahí yo apanico porque el cuerpo de Víctor Jara no está. Lo habían trasladado al segundo piso junto a otros cadáveres que después serían sepultados como NN en el patio 29 del Cementerio General. Resulta de que las escaleras estaban con cadáveres. Entonces seguíamos subiendo esas escaleras con los cadáveres y encontramos este pasillo, que era como gente haciendo cola o esperando ser atendida, no sé. Y habían varias puertas. Y lo ubicamos ahí yo me quedo a la entrada de la escalera y la dejo a ella con su marido. Ella lo abraza, lo trata de limpiar, yo de lejos vigilando que nadie venga. La dejé un buen rato ahí, lo abrazó, lo besó y lloró seguro, pero yo estaba a una cierta distancia, ¿no?, con ella. Ambos abandonaron el recinto para los trámites funerarios, en los que ayudó un amigo de Joan. Compraron un ataúd y regresaron al servicio. Los dos hombres se encargaron de retirar el cadáver. Ella los esperó afuera. Y entonces ahí yo veo el cuerpo. Pero yo no le conté los orificios que tenía en el pecho. Y tenía una gran herida, pero una gran herida que después alguien me explicó que era una salida de un mortero, no, una cosa como quemada, ¿no? Era un hoyo grande, quemado, así negro. Se veía herida, se veía una masa negra, ¿no?, quemada. Y mucho orificio, y claro, ahí yo al tomarle las huellas le había visto sus manos, claro, se le había empezado a soltar la tierra, claro, y eran ya llagas las que tenía en las pumas de las manos, en los nudillos también. Tenía todavía las huellas, la tinta que le habíamos tomado los días anteriores, y tomamos ese cuerpo desnudo y nosotros mismos lo ponemos en el ataúd. Y yo le pongo la ropa a sus pies y con el poncho cubro su cuerpo. El cuerpo de Víctor Jara fue periciado recién en 2009. Las conclusiones son tajantes. El equipo de derechos humanos del Servicio Médico Legal determinó que el cadáver presenta 56 lesiones, 33 de ellas producidas por impactos de bala. El resto se atribuyen a golpes contundentes y lesiones en su cuello y costillas por una fuerte caída. Pero es la lesión en su cráneo la que permite establecer con claridad su causa de muerte. Los especialistas determinaron la trayectoria de la bala. Víctor Jara fue asesinado por la espalda con una pistola de 9 milímetros. El disparo ingresa por un costado de la nuca, atraviesa el cerebro y sale por la zona parietal derecha, lo que coincide con lo declarado por José Paredes. De los orificios de bala en el resto del esqueleto también fue posible determinar desde dónde fue acribillado. Todo indica que los otros disparos fueron percutados estando Víctor Jara en el suelo, inmóvil y desde no más de 2 ubicaciones posibles, una dirigida al cuerpo y otra a las piernas. El ataúd con su cadáver salió del servicio médico legal en un carrito prestado por funcionarios del Cementerio General. El sepulturero, su esposa, un amigo y Héctor
fueron todo el cortejo fúnebre. Y ahí ella se estaba esperándonos sentada afuera en un pequeño jardín y se agrega a nosotros y ella hace parar a una camioneta militar que iba entrando y nosotros saliendo. Ella hace gesto y los tipos se paran y logramos salir del interior de la morgue de Santiago a la Avenida de la Paz, tomando mano izquierda hacia el cementerio de Santiago, que está a unos metros, ¿no? Víctor fue sepultado por ellos en este nicho, donde permanece hasta hoy. Y nosotros mismos tuvimos que subir ese que nos costó mucho, ese cuerpo, que los cuerpos son pesados, y ponerlo a empujar el ataúd hasta el final. Nos quedamos unos minutos, ahí el señor, me acuerdo que del sepulturero se roba una corona y le cubre este nicho vacío, ¿no? Y me acuerdo que yo ahí me emociono yo. Y me acuerdo que Joan me abraza y me dice, Héctor, algo así como, no este es el momento que tenemos que acordarnos de Víctor, cantando, o en un teatro, no sé, me dice, ahora estoy muy emocionado. Te recuerdo, Amanda. Tras ser exhumado en 2009, Víctor Jara fue nuevamente sepultado. Miles de personas asistieron a su segundo funeral, expresando así el reconocimiento a su obra y también el rechazo a una impunidad que ya cumple 39 años. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Por encima de todo lo que pensé mucho fue en la Joan, Por encima de todo pensé en todo el martirio que estaba sufriendo aquella mujer, ¿no? Desde el primer entierro hasta este otro, ¿no? Y creo que los muertos no nos dejan en paz a los vivos. Sobre todo no nos dejan en paz mientras su muerte de alguna manera no pueda reposar ella misma. A la fábrica donde trabajaba Manuel. ¿Sabes lo que es dormir tranquilo o no? ¿Sabes lo que es dormir tranquilo una noche, no? Sí, yo sí. Yo no, pues. Yo no duermo tranquilo la noche. ¿Qué es lo que no te deja dormir tranquilo? La conciencia, La conciencia no me deja dormir tranquilo. Yo me espanto, todo esto con espanto conmigo. Al igual que José Paredes, son muchos los conscriptos que en 1973 se vieron envueltos en acciones criminales ordenadas por sus superiores, los victimarios de ayer convertidos hoy en víctimas de su propia conciencia. Aquí nosotros cuidábamos a todos los prisioneros. Que había que disparar nomás. Pero que la llevaba ahí era mi comandante Contreras, mi capitán Cosiel y mayor Nelson Hassen Masay, que nunca olvidamos a esas personas, de los nombres. Ahí le dan y si usted iba con la dentadura buena, si llegaba con 4 dientes, era grande. ¿Eran fuertes los castigos? Sí, torturaban mucho. ¿Y cuál era su impresión, usted que tenía 18 años? Impotencia. Impotencia de no darse la vuelta a la chaqueta, como digo yo, o darse vuelta con el fusil y matar a todos los oficiales. Una onda así. ¿Usted tenía conciencia de que ellos estaban actuando mal? Sí. Sí, pues yo estaba clarito, sí. Yo estaba consciente que estaban actuando mal. Contra mi gente, contra el pueblo, contra mi familia chilena, ¿entiendes? Mi tía soy yo.
Esta es una pregunta que persigue hasta el día de hoy a cientos de conscriptos que vieron horrores en los centros de detención, tortura y exterminio del ejército. Muchos de los que contactamos no quisieron romper su silencio porque tienen miedo. Miedo de su propia memoria, miedo de la condena social que implica el dar la cara. Realmente en esa época nosotros éramos menores de edad, porque la mayoría de edad en esa época era 21. Y nos pasaron un arma de guerra para poder enfrentarnos con nuestros propios hermanos. Nos hacíamos una guerra fratricida, en donde nosotros, ¿qué hacíamos? Ahora usted ve casi todos los del 73, 70, 60% alcohólicos, loco. Pues en base a qué? En base a todos los que les tocó vivir, lo que vivieron o lo que vieron. Hasta con nosotros fueron malos, pues. Y a nosotros los trataban sin piedad, pues. Y uno tampoco puede ser piadoso, porque si uno era piadoso, se perjudicaba a uno mismo. Realmente es algo muy preocupante, digamos, de cómo no solo se ha dañado a las víctimas, sino se han dañado a los que por obligación tuvieron que actuar como victimarios. Pero los conscriptos no solo callan por eso, callan también por las acciones que podría emprender contra ellos la justicia, tras la confesión de los eventuales delitos que cometieron. Pero necesitamos estos testimonios que estuvieron en el lugar de los hechos. Ellos vieron las torturas, ellos vieron la ejecución, ellos vieron el desquiciamiento de sus oficiales. Y no pueden hoy día seguirle guardando lealtad ni tener solidaridad con sujetos que los comprometieron a ellos mismos en los crímenes. Sepan los conscriptos que no van a ser perseguidos, pero sí vamos a perseguir, ¿verdad?, a los que dieron las órdenes como para ejecutar a Víctor Jara. A diferencia de los conscriptos, oficiales mencionados por sus propios subalternos como presentes en el Estadio Chile niegan, al igual que Pedro Barrientos, haber estado en ese centro de reclusión. Si dicen que yo estuve, no sé, sería digamos, estarán mintiendo, se habrán puesto de acuerdo, no tengo idea. El homicidio de Víctor Jara ocurrió cuando quedaban muy pocos detenidos en el Estadio Chile, por lo que varios oficiales habrían estado presentes. En declaraciones judiciales, los conscriptos de Tejas Verdes que viajaron a Santiago nombran a los tenientes al mando de sus secciones. Ahí figuran Jorge Schmidt Gumucio, Nelson Hase Macei y el subteniente Rodrigo Rodríguez Fuschloger, ya fallecido. A ellos se suma el teniente Ernesto Betke, mencionado por un conscripto de Antofagasta, y también por Edwin Dimter, sindicado este último por los prisioneros como el Príncipe. Nos hemos encontrado, ¿verdad?, con la negativa de todos los oficiales que han sido involucrados en los hechos, que no estuvieron en el Estadio Chile cuando está archiprobado que estuvo en el Estadio Chile. A mí me produce rabia el que haya un militar que niegue todavía haber estado en el Estadio Chile y hay 40 otros militares que dicen que sí estuvo. ¿Sí? Yo me felicito de que José Paredes esté sobrepasando gradualmente ese temor a hablar y que esté diciendo en este momento hechos que al parecer serían hechos objetivos y verdaderos y que podrían contribuir a identificar a los responsables de este crimen. Nelson Hase Macei, en la foto junto al general en retiro Guillermo Garín, tiene hoy una empresa en la comuna de Ñuñoa. Antes estuvo a cargo de las finanzas de la DINA y se retiró con el grado de coronel. Se negó a recibirnos y con el apoyo de carabineros abandonó su empresa sin hacer declaraciones. Los efectivos policiales nos impidieron seguirlo hasta su casa. ¿Algún reclamo? ¿Cuál fue el reclamo? Edwin Dimter se negó a concedernos una entrevista excusándose a través de su abogado. El entonces teniente Ernesto Betke, también mencionado por los conscriptos, vive hoy en un predio agrícola en la zona de Linares. Se retiró del ejército con el grado de teniente coronel y accede a recibirnos. Asegura que el 11 de septiembre del 73 estaba con licencia médica, que posteriormente se presentó en el hospital militar. ¿Cuál era la función que usted tenía en el hospital militar? En el hospital militar, controles y bueno, después del 11 me tocó, porque yo estaba todavía saliente de la operación de la columna, rondas médicas,
como oficial, rondas médicas. ¿Esas rondas médicas qué implicaban? ¿Usted se tenía que desplazar por algunas unidades en Santiago? Claro, o sea, para la ronda médica tenía que haber un oficial en el vehículo y ronda médica para control, lugares. Ahora, esos controles también implicaban, por ejemplo, constatar la presencia de heridos, prisioneros heridos, eventuales muertes. De eso realmente los detalles no me acuerdo. Quizás me vieron, pero es que yo no tengo recuerdo. Es decir, si yo diría, o sea, yo no tendría ningún problema en decirlo. ¿Por qué? Porque si yo hubiese hecho una ronda y yo me acordara que estuve en el Estadio Chile, yo lo diría, no tendría ningún problema en decirlo. ¿Por qué no tendría que negarlo? Si no hice nada malo. ¿Por qué? Jorge Schmidt Gumucio, hoy coronel en retiro, mencionado también por los conscriptos, reside en una parcela en la ciudad de Puerto Varas. Asegura que durante el golpe de Estado su labor fue hacer patrullajes por Santiago Centro y la zona oriente de la capital. En las noches y en el día efectuar un control y en las noches efectuar el control del toque de queda. Perfecto. ¿En alguna oportunidad a usted le tocó, le correspondió estar en el Estadio Chile? Nunca. ¿En las cercanías del Estadio Chile? Nunca. ¿A usted lo identifica el conscripto en ese tiempo, José Paredes, como que estaba en el estadio? Sí. ¿Usted lo conocía a él? ¿Lo recuerda? O sea, yo a él no, porque él no era un soldado de mi sección. Perfecto. Pero ese mismo hombre identifica a otro oficial que ni siquiera estuvo en Santiago. O sea, el soldado de hecho miente. ¿Qué oficial es ese que ni siquiera estuvo en Santiago? No, el teniente Jase. ¿Usted lo conocía, el teniente Jase? Sí, obviamente. Él estaba en Tejas Verde también. Él estaba en Tejas Verde. ¿Y usted podría asegurar que él tampoco estuvo en el Estadio Chile? No estuvo porque él se quedó en Tejas Verde. Ya. ¿A usted le consta eso? Me consta. ¿Por qué le consta que él nunca salió de San Antonio? Porque las compañías que estaban en Santiago eran las compañías del capitán Montero y del capitán Lizárraga. Perfecto. ¿Dentro de los oficiales que estuvieron en Santiago, estaba el teniente Barrientos? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Dónde estaba el teniente Barrientos? En Tejas Verde. Porque a él también lo identifican, no solamente el conscripto Paredes, lo identifican otros 10 conscriptos, como que también estaba en el Estadio Chile. Es que él no viajó a Santiago. Así de taxativo. Así de taxativo. De estas declaraciones se desprende que alguien falta a la verdad. Recordemos que Pedro Barrientos reconoce haber viajado a Santiago para sumarse al golpe de Estado. Ese destacamento, el destacamento Bronce, no estuvo en el Estadio Chile. Nosotros estuvimos en Arsenales de Guerra y estuvimos en la parte este de La Moneda. Contrario a lo que afirma Schmidt, y si bien niega su presencia en el Estadio Chile, lo desmiente un conscripto que estuvo bajo su mando. ¿El teniente Barrientos, por ejemplo? Barrientos es de la sección de nosotros. ¿Él estuvo siempre en el estadio? Siempre estaba, porque si nosotros andaba con nosotros tenía que haber estado ahí. Pues todos los que fueron para allá, mi comandante también, pues Rodríguez también. Que esa era la cabeza de los pelados. Otro punto que los exoficiales evaden dice relación con las armas que utilizaron los días del golpe. Recordemos que la bala que acaba con la vida de Víctor Jara es de calibre 9 milímetros, percutada con un arma de puño, una pistola Steiger de origen alemán. En la escuela, antes del 11, nosotros usamos la pistola. Pero para el 11 nosotros viajamos a Santiago y con fusil SIG. ¿Y qué pistola usaban en el regimiento? Una Steiger 9. ¿Esa era la pistola de servicio de los oficiales? Sí. Perfecto. ¿Y por qué el golpe no la usan? Porque hay que usar el fusil. ¿Y no la pistola? Y no la pistola. ¿Se acuerda qué arma usaba usted? No. ¿Arma? No. ¿Pero usaba arma de servicio?
arma, es que no recuerdo, a ver, de partida le digo una cosa, que a mí nunca me gustó usar armas. O sea, yo nunca anduve armado en la calle. Yo solamente anduve armado cuando estaba de servicio y en los regimientos, porque ahí uno tiene que andar armado. Ya, pero aquí estamos hablando de un contexto, ¿no? Donde hay enfrentamientos. No, yo no andaba armado, no. Nunca me gustó andar armado, jamás. De acuerdo a fuentes consultadas en el Ejército, el reglamento de vestuario y equipo que rige en tiempos de guerra obliga a los oficiales a portar un arma de puño, generalmente una pistola colgada al cinto con 3 cargadores de 12 balas cada uno. Según Paredes, serían al menos 5 los oficiales presentes cuando Víctor Jara fue acribillado con más de 40 tiros, lo que es coherente con la cantidad de balas con las que ellos contaban. Las contradicciones ya quedaron en evidencia, por lo que a partir de hoy es tarea de la justicia dilucidarlas y saldar la deuda que mantiene con la sociedad chilena y la familia de Víctor Jara. Por décadas, los que presenciaron la muerte de Víctor Jara se han escondido tras un cobarde silencio. José Paredes decidió hablar, no solo para aportar a la verdad, sino también para liberarse de las culpas que lo persiguen desde que era un conscripto y fue obligado a cumplir órdenes en contra de su propia conciencia. Mientras, el acusado insiste en que es inocente, pero dice que no volverá a Chile por el riesgo de ser detenido y perder todo lo que ha podido construir aquí en Florida. Además, advierte que él es ciudadano norteamericano y que nunca podrá ser extraditado. Desde Estados Unidos despedimos este capítulo de En la Mira. Hasta la próxima semana. Buenas noches.